Buen día, jóvenes. Para el día de hoy tendremos la clase número 11. En este caso, de lo que vamos a hablar es del método de triangulación, el método de Herón. En este caso se aplica a un triángulo conociendo sus lados. Por ejemplo, conociendo los lados del triángulo, nosotros lo que vamos a calcular primeramente es el semiperímetro, esta S. Ese es el semiperímetro, que es la suma de los tres lados, de las longitudes de los tres lados entre 2. Luego, la fórmula se aplica de la manera siguiente. Para encontrar el área de ese triángulo es el semiperímetro multiplicado por la diferencia entre las diferencias del semiperímetro con cada uno de los lados. Y a eso se le calcula la raíz cuadrada. Esta es la ecuación para el método de Herón. Existen otras maneras en la cual se expresa. Nosotros vamos a trabajar con esta. Entonces, como primer ejemplo, ustedes supónganse que tienen este terreno y van a calcular el área de ese terreno porque necesitan, por ejemplo, calcular la densidad poblacional de algún cultivo que vayan a sembrar aquí. Entonces lo que van a hacer, lógico, ¿verdad? Primeramente, medir las longitudes de los lados. Luego, como esta es una forma irregular, entonces lo que hacemos es subdivisiones y formamos triángulos, en este caso dentro de la figura, y se subdividen esos triángulos y se aplica la fórmula para cada triángulo. Luego al final se suman todos para conocer el área total. Entonces en este caso, por ejemplo, de punta a punta, de esquina a esquina, como le quieran entender, de vértices no consecutivos, esos son los que van a unir, por ejemplo, esa línea de ahí y la miden, ya estando en el terreno, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que tienen esas medidas. Luego esa sería otra división con su medida. Ahí tendríamos otra división con su medida. Y por último esa otra división con esa medida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya tenemos, en este caso, se nos forman 5 triángulos. Entonces el área del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Ahí tenemos ya dividida la figura en triángulos. Ahora podemos aplicar el método de Herón. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Seleccionar. Como en matemáticas siempre es preferible trabajar con orden. Vamos a iniciar con el área 1. Entonces esta área 1, con esto voy a trabajar yo y aplicar la ecuación. En este caso ese sería el triángulo con los lados respectivos. Yo nombré en orden ascendente, le puse de menor a mayor los valores de A, B y de C. Entonces ahí tenemos los valores. El orden no importa, ustedes pueden ponerle A cualquier valor, el resultado va a ser igual. Primeramente calculamos el semiperímetro. En este caso la suma de las longitudes de los tres lados dividida entre 2, 840. Entonces este 840 es el que va a ir aquí en la fórmula, en vez de S, ahí va a ser 840. Y donde va A, B y C son las longitudes de los tres lados de aquí. Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos de esta manera. Aquí por aritmética, primeramente, hacemos las diferencias de cada paréntesis. En este caso, primero las restas, quedaría de esta manera. Y luego se multiplican los 4 valores. Quedaría de esta manera. Ojo que observen bien en la calculadora este numerito ¿oyeron? Cuidado no lo escriben porque el resultado no va a ser el mismo. Aquí las unidades de medida, metro por metro por metro por metro, metro elevado a la cuarta potencia. Y a esto se le calcula la raíz cuadrada. Entonces el primer resultado sería 111.992.9 metros cuadrados, que resulta de la raíz cuadrada de metro a la cuarta potencia. Entonces ese es el resultado de la primera área. Entonces así se aplica en este caso el método de Herón, la fórmula de Herón. Entonces ya tenemos el resultado de la primera área. Ahora continuamos con el segundo. La segunda área en este caso para este triángulo con ya asignados los valores de los lados para aplicarlo. Entonces calculamos el semiperímetro que resulta esto. Luego el área es la misma ecuación. En este caso, sustituyendo los valores tendríamos de esta manera
Cualquier error en los datos, ustedes me notifican ahí ya luego en la clase. Entonces, el mismo proceso. Primero las restas de cada paréntesis, multiplican después los valores. Y aquí metro a la cuarta potencia siempre van a tener porque van a tener siempre 4 cantidades de metros multiplicándose. Y luego la raíz cuadrada de eso. Aquí tendrían la segunda área. Luego para la tercera tendríamos lo siguiente. Tendríamos S y este sería el triángulo. Ya con los valores asignados, calculamos el semiperímetro. Nos resulta esto. Para el área en este caso, sustituir los valores nos quedaría así. Entonces luego lo mismo, las restas de cada paréntesis, luego las multiplicaciones y luego la raíz cuadrada. Y tendrían, esta sería el área 3. Luego para el cuarto tendríamos de esta manera. Ese sería el triángulo, asignamos los valores de A, B y C. Luego calculamos el semiperímetro, que en este caso nos resulta esto. La ecuación, sustituimos los valores, hacemos las restas, multiplicamos los valores y extraemos la raíz cuadrada. Entonces eso sería. Por último, tendríamos el quinto. El quinto triángulo sería de esa manera con los valores asignados. Entonces ahora el semiperímetro nos resultaría esto. Luego el área, al sustituir los valores tendríamos esto. Hacemos la resta, multiplicamos y extraemos la raíz cuadrada. Entonces ya tenemos las 5 áreas de los 5 triángulos que se forman. En el documento le aparecen con 2 cifras decimales este mismo ejercicio. En este caso pues yo estoy trabajando, les puse una nada más. Ahí les va a variar un poquito. Ya teniendo las 5 áreas, entonces necesitamos el área total del terreno, que sería de toda la figura irregular que tenemos aquí. Entonces sería la suma de las 5 áreas, en este caso el área total. Luego, al sustituir los valores de las 5 áreas, tendríamos esta suma y por último la suma que resulta esto. Entonces este sería mi resultado, este es el área total del terreno. Ya con el área total del terreno pues ya podemos calcular la densidad poblacional, la cantidad de surcos por metro lineal, dependiendo de la figura que tengamos. Entonces dependiendo de lo que pide el problema. Aquí solamente es la explicación de cómo calcular el área de este terreno irregular aplicando la fórmula de Herón. Entonces espero hayan comprendido bien. Como siempre lo expliqué rápido para que no se les haga muy pesado el video y lo puedan observar bien durante la clase. Entonces en este caso pues eso sería por hoy. Ahora a practicar con los ejercicios que le mandé en el documento.